Muy bien, pues felicidades. Ya estás por terminar esa materia, eh, los principios de la fe. Espero que, pues sabemos que la promesa de Dios es que la fe viene por el oír. Entonces, como tú has estado enfocándote en versos sobre la fe y asuntos sobre la fe, promesas de la fe, tu fe se ha aumentado. Y lo que tristemente a veces nosotros pensamos, oh no, es que no, las cosas no están funcionando, no van como quiero, yo tengo promesa, pero no. Y seguimos en el proceso, aunque parece que no está funcionando, y ¡pum! Pronto las cosas empiezan a fluir. La fe sí viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no dejas de meditar y estudiar palabra de Dios. Pon la palabra de Dios en tu boca. Declara lo que crees, no lo que ves. Amén. Muy bien, en capítulo 21 ahora estamos mirando enemigos de la verdadera fe. ¿Sabes cuál es el enemigo mayor de la fe? Todos dirían, pues Satanás. Pero yo tengo otra opinión, quizás es mi opinión, pero yo creo que el enemigo de la fe, lo más grande, es incredulidad. Y tú y yo todos luchamos con eso. Vemos cosas naturales alrededor de nosotros pasando, situaciones adversas, cosas que no parecen que hay cambio y, y, y todas estas cosas en lo natural están siempre convenciéndonos o buscando convencernos a que no está funcionando la promesa. Y caemos en esa trampa de incredulidad o buscar razones y hasta aceptar el por qué no. Y tenemos que cuidar. Incredulidad, hay varias cosas que influyen en eso. Temor impulsa a la incredulidad. Desobediencia también. Varias influencias que están en contra de la fe. Entonces, ese es un área en que tenemos que cuidar, pero la única forma de vencer en contra de eso es depositar más promesa, porque ¿no has dado cuenta cuánto tú determinas en tu mente qué vas a hacer? Y llega el momento en que no sale. Entonces, es la palabra de Dios que produce fe. Amén. Entonces, en eso nosotros vemos que en capítulos 3 y 4 de Hebreos, nosotros habíamos visto eso, pero ahí el escritor de Hebreos habla acerca de el descanso de la fe. Y sí es cierto, cualquier área, económica, relaciones o salud, nosotros trabajamos y luchas en contra, vamos a decir, dolor de cabeza, en contra de la gripa, usando tu fe para recibir sanidad, no tomando aspirina cuando sería lo más fácil hacerlo porque estás usando tu fe para recibir libertad, sanidad de ese dolor de cabeza o X dolor en el cuerpo. Y luchas y trabajas en fe, meditando palabra, meditando promesa. Y llega el momento en que ciertas áreas de enfermedad o si fuera económico, empiezas es como que fluye más fácil el descanso. Y sobre eso el escritor está hablando en capítulos 3 y 4 de Hebreos, el descanso de la fe. Y ahí incluye que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios hace su trabajo.
Si tú y yo sometemos a lo que dice la palabra de Dios, creyendo en su veracidad, luchando para creerlo, llega el tiempo que viene un descanso, el descanso de la fe. Entonces, es necesario que tú y yo cuidamos y no dejamos que el enemigo roba de nosotros, usando otras cosas y robando nuestro descanso. También hemos visto en Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Es importante, hijo de Dios. Esta armadura no es algo que mentalmente puedes poner. Esta armadura, por ejemplo, cuando habla de la coraza de justicia o el cinto de la verdad, ¿cómo es que te estableces en ese? ¿Cómo que es lo pones esto? Entonces, tú meditando la palabra, la Biblia declara vez tras vez tras vez que Dios es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Y cuando nosotros ya recibimos esa revelación, o podemos hablar otra vez el descanso de que para mí la palabra de Dios es la verdad. No tengo que comprobar a otro porque yo sí estoy convencido. La palabra de Dios me ha convencido. Entonces ya tengo esta parte de la armadura puesto. Y no es cosa que pongo y quito, ya está puesto. Yo nada más tengo que mantenerlo en función. Y cada pieza así se hace. Entonces, importante que nosotros resistimos cualquier enemigo de la fe. Y miren, tradiciones, experiencias de tiempos atrás, afanes, la vanagloria, temor, falta de perdón, incredulidad, importunidad, falta de disciplina, todas estas cosas son enemigos de la fe. Y claro que sí, Satanás es en contra de tu fe, pero hay muchas otras cosas en que tú y yo tenemos que estar alerta y luchar en contra. Muy bien, capítulo 22. Vamos en eso terminamos nuestro estudio y vamos a ver pasos para poder levantarnos en la fe. Y este va a parecer otra vez nada más como repetición, pero la verdad es la verdad. Entonces, si vas a establecerte en la fe, tienes que involucrarte con palabra de Dios. Y algo que me gusta, sería bueno que tú estudias en Isaías capítulo 55, creo que es entre versos 9, 10 o 10 y 11, donde habla acerca de Dios, su palabra, como la lluvia, como la nieve, que viene y hay una frase que se prospera por lo cual Dios lo envió. Dios envió su palabra sobre sanidad. Y tú necesitas sanidad, necesitas buscar en la palabra de Dios las promesas de sanidad, los requisitos para recibir sanidad. Y esto también es parte de la fe. Hay personas que luchan mucho con enfermedad y luchan en recibir su sanidad, pero tienen falta de perdón, controlando su vida, no perdonan gente. Entonces es una puerta abierta a la enfermedad. Tenemos que cuidar estas cosas. Entonces, otra vez, para esto, si vas a crecer en la fe, tienes que establecerte en lo que la integridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Tienes que establecerte en el principio, la veracidad de la redención, que tú sí eres la justicia de Dios en Cristo Jesús,
que has sido redimido. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Una especie de ser que no existía antes. Has cambiado completamente. Entonces, en eso aceptar mis formas de pensar, mis formas de actuar. Yo tengo que también estar laborando en eso, en la palabra de Dios. Cambio. Entonces, y en eso trabajar en la verdad de que eres hijo o hija de Dios, que tú sí tienes en Cristo Jesús autoridad. ¿Recuerdas? Jesús dijo en Mateo 28, todo poder en los cielos y la tierra me ha sido dado. Por tanto, dice en el siguiente verso, por tanto, id. ¿Cómo vas a ir? Pues en su poder. Amén. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, y siendo hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo viene a habitar adentro de ti. Y Él es tu maestro. Y Él te enseña cosas, hasta cosas que están por venir, formando mejor y mejor tu relación con el Espíritu Santo. Vas a oír mejor su voz y vas a poder colaborar. Entonces, y en eso es importante. Toda la vida estamos en ese proceso. Avanzar, crecer, creciendo en la fe. Y lo más que hacemos eso, mejor que entendemos los principios. Entonces, no es solamente hacer lo que dice la palabra de Dios, sino que ya con tiempo entiendes los principios, porque es importante. Y añade a tu espíritu una fuerza, un convencimiento que sí ayuda mucho en el proceso. Muy bien, felicidades, que Dios les bendiga.